Hemos estado viendo la Biblia sistemáticamente ya por varios meses y ha sido algo muy bonito porque nos damos cuenta que la palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos relevante a nuestro diario vivir. Y hemos hablado acerca del perdón, porque en Israel había un día que era el día del perdón, se llamaba Yom Kippur, o el día de la expiación, o el día que los pecados eran borrados. Y curiosamente el día de Yom Kippur fue esta semana. Y la semana pasada predicamos también del jubileo, que cada 50 años se perdonaban las deudas y la gente que tenía deuda contra alguien soltaba esa deuda y la gente podía regresar a sus familias. Si alguien era esclavo y se había comprometido a servir y a trabajar para alguien por ciertos años por una deuda, en ese día del jubileo quedaban libres de sus deudas. Y reflexionábamos de que Dios hace eso en nuestras vidas también, de que Dios desea que nosotros aprendamos a pedir perdón cuando cometemos faltas. Todos nosotros necesitamos constantemente disculparnos con personas que amamos porque fallamos, y todos nosotros necesitamos aprender a perdonar y no cargar con las piedras de los problemas que hemos tenido, que otra gente nos ha lastimado. Entonces vamos a continuar con este tema, que es que debemos aprender a decidir perdonar. La semana pasada corregimos algunos conceptos equivocados del perdón. Mucha gente piensa que perdonar significa permitir que sigan abusando de ti, que te sigan transando, o que el esposo golpeador siga golpeando a la mujer, y vimos que eso no es el perdón. Muchos piensan que perdonar significa olvidar y dicen, es que yo no me puedo olvidar de la tranza que me hicieron, de la traición que me hicieron, de cómo se burlaron de mí, de que me traicionaron. Y vimos que perdonar no significa necesariamente que se nos olvida. No somos robots, somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, nos acordamos de lo que nos hicimos, de lo que nos hicieron y de lo que nos dolió. Pero lo que vimos es que perdonar, lo que vamos a ver hoy es que perdonar es una actitud, y vamos a reflexionar acerca del perdón. ¿Por qué debo perdonar? Bueno, primeramente permítanme un segundo, porque aquí tengo un monitor y esto va a ser mucho más fácil y sencillo, va a ser una bendición. Muy bien, gracias. Primeramente, ¿por qué tenemos que perdonar? Porque perdonar no es algo fácil, es algo que nos duele, es algo que nos recuerda lo que nos hicieron. Y vimos que hay un concepto de justicia, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto que Dios puso en nosotros. Y hay gente que ha hecho mucho daño y que merecen la justicia de Dios y la justicia de esta tierra, y que cuando te acuerdas de las fechorías que hicieron, dices, es que esa persona no merece perdón. Me acuerdo de esa persona y lo quiero ahorcar, ¿sí? Entonces, es importante entender que el perdón es necesario para poder tener sanidad interior. ¿Han escuchado de ese término, sanidad interior? Significa que cuando internamente no estamos sanos, estamos lastimados o enfermos en nuestro corazón. Hay gente que por cosas que sufriste en tu infancia, fuiste lastimado, y que ha sido como un costal de piedras que vienes cargando alrededor de tu vida, que quizás has traído a tu matrimonio porque tu papá a lo mejor te maltrataba, no te decía que te amaba, no te decía que te quería, y a ti te cuesta mucho trabajo expresar ese amor. Quizá tus papás se divorciaron y te cuesta mucho trabajo creer en el matrimonio o confiar, y dices, bueno, pues es que todo esto es vano, no se puede confiar en nadie, toda la gente traiciona, y siempre no eres vulnerable y no abres tu corazón porque alguna vez fuiste lastimado. Entonces necesitamos aprender a perdonar para experimentar sanidad interior. Cuando tenemos una herida, tenemos que esperar tiempo pacientemente a que la herida se vaya haciendo una costra y se vaya sanando, y solito las células vayan reproduciéndose ahí, vayan cubriéndose de células sanas, hasta que la herida desaparece, queda una pequeña cicatriz y va sanando poco a poco hasta que ya no se ve más, ¿verdad que sí? Y eso veíamos la semana pasada, que el perdón no necesariamente es instantáneo o inmediato. A veces es un proceso que Dios comienza a trabajar en nuestras vidas para que aprendamos en la bendición y el beneficio de perdonar. Una herida, cuando tú la tienes presente en tu vida de algo que te lastimaron, o siempre agarras la excusa y culpas a tu pasado de tu presente, es como cuando agarras una herida y le empiezas a raspar, y le raspas a la herida. ¿Se va a curar esa herida?
nunca se va a curar. Si tú metes un palito ahí a la herida, siempre va a estar sangrando y sangrando y sangrando. Y a veces así hacemos con situaciones en las que hemos sido lastimados en nuestra vida. Entonces necesitamos aprender a perdonar. La palabra de Dios nos dice que debemos cuidar que surja en nosotros y en la congregación. Estaba hablando a las iglesias, probablemente en Roma, cristianos, judíos, y les dice que se cuiden del pecado para que no vaya a ser que una raíz de amargura brote en la iglesia y por esa raíz de amargura muchos sean enfermados o contaminados. A veces solo falta una persona que ve las cosas de cierta forma y le habla a otra persona lo que cree que está mal y se empieza a correr la voz. Como dice la Biblia, la lengua es un mundo de maldad, ¿verdad? Que provoca un gran incendio y destruye. Y a veces el pecado o el estar descontentos con algo y en vez de hablar directamente con la persona es algo que contamina y destruye. La amargura es horrible. ¿Alguna vez has comido algo amargo? Cuando comes algo amargo es un sabor desagradable a la boca. Es un sabor que aunque después de comer eso amargo tomes un pedazo de pastel, el pastel dulce te sabe amargo y tienes tu boca llena de amargura por lo amargo que acabas de tomar. Y muchas veces así pasa en nuestras vidas. El pasado que nos lastimó es algo que tenemos con el sabor amargo en la boca y a veces nos perdemos de la bendición que Dios puede tener para nosotros en el presente. A veces tienes hijos hermosos en tu casa o hijos que ya crecieron, que te necesitan a ti, que necesitan saber que les amas, que les abraces, que pases tiempo con ellos. O tienes un esposo, una esposa que quizá no es perfecto, pero ha estado a tu lado. Y en vez de valorar lo que tenemos, estamos frustrados con la vida por lo que nos hicieron en el pasado. ¿Pasa eso o no con muchos? Eso pasa con mucha gente. Entonces esto es un tiempo para analizarnos a nosotros mismos y ver si verdaderamente hemos llegado a ser libres en Jesucristo. La Biblia dice que si el Hijo de Dios, Jesucristo, que dio su vida por nosotros, si Él nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Cristo carga nuestros pecados, podemos tener una relación con Dios libre de obstáculos por el pecado. Él se encarga de nuestras emociones difíciles. Dice la Biblia: vengan a mí los que estén trabajados y los que estén cansados y cargados, porque yo les daré descanso, dice la palabra de Dios. Entonces, es importante también aprender, puedes voltear eso por favor, hermano. Es importante también aprender a perdonar para que Satanás no gane ventajas en nuestras vidas. El apóstol Pablo sufrió mucho. Él hablaba de que él era un perseguidor de los cristianos. Pensaba que el cristianismo era falso. Él pensaba que los cristianos estaban locos en adorar a Jesucristo. Él pensaba que era una falsa religión, que era una secta. Y por eso él tomaba celosamente en su corazón el perseguir a la iglesia cristiana. Hay gente que está en su religión, los musulmanes, por ejemplo. Si tú en el Islam te conviertes al cristianismo, de acuerdo al Corán, mereces la muerte. En una ocasión escuché que mucha gente dice el Islam es una religión de paz. Bueno, ¿sabe lo que significa Islam? Significa sumisión. Y si realmente alguien te somete y no hay libertad, porque Dios, aunque nos pide vivir a ciertos estándares, Dios no nos somete a la fuerza, ¿o sí? Dios nos da libertad. Pero donde quiera que haya una religión que somete y forza, y donde no hay libertad de expresión o libertad de religión o libertad de hacer diferente, no puede haber paz. Entonces el Islam, si tú te conviertes a otra religión, el Corán demanda la muerte. Y mucha gente, por ese celo que tienen, por eso está en Irak, en Irán, ISIS y matando gente, y gente que se vuela creyendo que va al paraíso en su ignorancia. Tenemos que tener fe, pero la fe debe ser objetiva. Tenemos que tener una fe en saber que es digna de confianza. Jesús resucitó, venció la muerte, cumplió profecías que estaban escritas cientos de años antes de que Él naciera. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No es una religión, es una relación con un Dios que nos ama, que es vivo y verdadero, que marcó la historia, que estamos en el año 2014 después de un Jesucristo histórico que vivió y pisó esta tierra. Y que resucitó y que nos promete a nosotros que si estamos en Él tenemos vida eterna, y que ese mensaje debemos anunciarlo a nuestra familia, a la gente que no conoce a Jesús. Y para eso existimos, y esa es nuestra misión como iglesia, tener el privilegio de que otros vengan y conozcan a Jesús y sepan que Dios les puede cambiar y transformar. Pero cuando Pablo había sufrido tanto y vino a Jesucristo,
él pasó por muchas circunstancias difíciles en su vida, por persecución. Dice que pasó por problemas en las iglesias, gente que siempre el liderazgo es difícil. Y en la iglesia de Corinto había alguien que criticaba a Pablo y que había vuelto a personas en contra de Pablo. Y Pablo fundó esta iglesia y les escribe duramente y les dice de que él en su corazón ya ha perdonado a la persona que lo difamó o que lo lastimó. Claro, él habla de disciplina, se le disciplinó a esa persona porque estaba diciendo algo que era falso. Pero en 2 de Corintios 2, 10 al 12 dice: yo también lo he perdonado por ustedes y en presencia de Cristo. Es importante saber que nadie vive ni muere para sí, dice la Biblia. De alguna forma tu conducta y mi conducta, nuestras decisiones del diario vivir afectan a la gente que nos rodea y afectan a tu familia. Entonces muchas veces tenemos que aprender a perdonar por el ejemplo que somos y estamos en Cristo, en la iglesia por ejemplo. O tenemos que aprender a perdonar en nuestra familia por el bien de nuestra familia. Y tenemos que, para que el perdón sea fuerte, tiene que ser en presencia de Cristo. Porque a Dios nadie le puede dar a tole con el dedo. Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestro corazón. Y por eso cuando perdonamos tenemos que traer nuestro dolor a la cruz, a Jesús, y decirle: Señor, me cuesta trabajo perdonar a esta persona, no lo puedo ver, pero Señor, lo traigo a ti y en presencia tuya te pido que me ayudes. Entonces Pablo decía que había que perdonarlo. Dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa? Que Satanás está maquinando, ideando, pensando cómo desanimarte a ti del caminar con Dios. Te pone una mujer bonita si eres un hombre joven o hombre grande. Te pone un joven guapo si eres una mujer que te va a guiar a cosas que no agradan a Dios. Te pone droga, te pone alcohol, te pone orgullo, te pone situaciones, porque él está maquinando cómo hacerte caer. Y la Biblia dice que una de las armas de Satanás es la desunidad. Son los conflictos, es la envidia, son la ira, el resentimiento. Entonces cuando tú y yo permitimos en nuestro corazón resentimiento, más si es alguien de nuestra familia o si es alguien de la iglesia, la Biblia dice que Satanás gana puntos y ventaja para destruirnos. Dice la Biblia que Satanás, el ladrón, en Juan capítulo 10 no dice que es Satanás, pero es una buena alusión a lo que Satanás hace. Dice que el ladrón, que es el buen pastor que cuida las ovejas, pero el que no es pastor de las ovejas viene a matar, a robar y a destruir nuestras vidas. Primera de Juan 4:9 dice que si alguno está en tinieblas, ¿qué? Si su hermano todavía odia a su hermano, todavía está en tinieblas. Entonces hay que aprender a perdonar para experimentar sanidad en nuestras vidas. También hay que aprender a perdonar para restaurar una relación importante. Nosotros hoy día, en una ocasión vi una foto de dos viejitos que estaban tomados de la mano y les preguntaron, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto del éxito de su matrimonio tantos años? Y decían, es que nosotros nacimos en una época en que las cosas cuando se descomponían se arreglaban y no se tiraban a la basura como el día de hoy. ¿Sí entienden? O sea, cuando nosotros tenemos una relación con alguien que queremos, que amamos, y hay una desaveniencia, hay un roce, hay una situación tensa en la relación, todo lo que tienes que hacer es mudarte a la misma casa. ¿Les ha pasado? Te llevas muy bien con alguien y, hermana, te ayudo. ¿Quieres vivir en mi casa, en mi cuarto o en mi garage por una semana o por un mes o 2 meses? Vente, prima, aquí te voy a recibir en mi casa. Y todo al principio bien, hola, y cuéntame desde México y de El Salvador y de Guatemala, y cómo está todo, y la tía Lencha, y todos felices, jajaja, y a la semana, oye, como que comen mucho y no han comprado nada. Oye, ya tienen un mes y no han buscado trabajo, están de flojos todo el día en el cuarto, ¿verdad? Y el rato, oye, primo, como que hay que ponerse a trabajar, ¿no? Ah, hermano, que ya me está corriendo. Y al rato empiezan a haber problemas cuando vivimos con alguien que no es nuestra familia. ¿Pasa o no pasa? Todos somos disfuncionales y tenemos problemas y diferentes culturas y diferentes maneras de pensar. Entonces, muchas veces cuando tenemos problema con alguien, nuestra reacción es, patitas, ¿para qué las quiero? Ahí te ves, eres un problemático, no quiero saber nada de ti, y se acaba el asunto. Pero pocos de nosotros tenemos la madurez de reflejar y exhibir en nuestras vidas las características de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano tolera, da el beneficio de la duda. ¿Es fácil? Claro que no es fácil, es muy difícil. Pero revestidos de Dios,
transformados por la palabra de Dios en obediencia a Cristo, valoramos las relaciones y la Biblia dice, por tanto en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, llámale la atención estando tú y él solo. Si te oye, ganaste a tu hermano. La mayoría de la gente, cuando alguien me hace algo, lo que hago es que no digo nada y me voy y busco gente en mi equipo. Voy y le platico a los demás todo lo mal que esta persona creo que es y por qué creo que hizo lo que hizo, y jamás hablo con la persona y ya no nos volvimos a ver. Ahora hay gente que es que no le falta vergüenza, no le falta, ¿cómo se dice? Desvergonzados, ¿sí? Hay gente que es conchuda, y eso significa que se carga, ¿sí? Que, ay, pues tú pagas la luz, el agua y no cooperan. Y ¿hay gente que es así? Sí, hay gente que es así. Pero lo que la Biblia dice, lo que depende de tu parte, habla las cosas y dile, mira, yo te he abierto la puerta 4 meses, creo que es importante que cooperes un poco, no te veo que estás trabajando, yo te quiero, eres mi familia o eres mi hermano en Cristo, y te voy a poner una condicional, ¿sí? O un hermano, ¿sabe qué? Tuvimos un problema en el cuarto de los niños cuando estábamos cuidando a los bebés y yo le hablé feo, quiero disculparme y quiero decirle que lo que usted me dijo me lastimó. En el matrimonio, ¿sabes qué? Cuando me dijiste que soy un bueno para nada, me dolió bastante. No, pero ¿cómo le voy a decir que me dolió? Yo no voy a ser vulnerable, no le voy a mostrar mi punto débil, como quiera ya lo sabe, ¿no? Y ahí nos estamos apretando los botones en el matrimonio, los botones que nos hacen explotar y picando y lastimando unos a otros. La Biblia dice que hables las cosas y busques resolverlas. Ahora, sin el perdón nos podemos perder de bendiciones. Hay matrimonios, yo estoy convencido que hay matrimonios que tienen solución en Cristo, que pueden aprender a amarse, a respetarse. Algún tiempo hubo amistad, por algo se casaron. Hay un dicho que dice, donde hubo fuego, ¿qué? Cenizas quedan. Primera de Pedro, no, ¿verdad? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y hay gente que se lastimó y que dice, no, es que ya no lo amo, lo odio. Pero la Biblia nos dice que en Cristo podemos aprender a perdonar, y hay matrimonios que se podrían haber salvados, pero siempre en una reconciliación se necesitan las dos personas. Porque hay una persona que puede obedecer a Cristo, y si la otra persona está bien rebelde con Cristo, con Dios, la situación, la reconciliación no va a suceder. Por eso la Biblia dice, en lo que dependa de ustedes, en lo que dependa de ti, busca hacer la paz con todas las personas. Entonces, la cuarta razón por la que tenemos que aprender a perdonar es por obediencia a Dios para ser llamados hijos de Dios. En Colosenses capítulo 3, Pablo le da a la iglesia un consejo precioso en ese capítulo. Se aplica perfecto al matrimonio, a la familia, a la amistad. Y dice, tolérense unos a otros. ¿Qué significa tolerarse? Ser pacientes con las imperfecciones, con las inmadureces de la otra persona que está contigo. Y dice, y perdónense si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. O sea, la Biblia nos llama como cristianos a aprender a perdonar. Y la Biblia, Jesús nos decía en el Sermón del Monte, le decía a las multitudes, bienaventurados. ¿Qué significa? Bien les irá a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si tú eres una persona que en tu corazón tienes compasión y que aprendes a perdonar a otros o en tu familia que te han dañado, te han lastimado, la Biblia dice que Dios te ve a ti con misericordia, que Dios te ve con compasión porque ve la compasión de tu corazón. Y dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, o sea, los que buscan la paz, los que no son peleoneros y se pelean con todo mundo. Hay gente que donde lo pongan sale mal con la gente, ¿sí? Y a veces es el corazón el que está mal, siempre es el corazón el que está mal, y culpan a medio mundo cuando el problema son ellos. Entonces dice, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces tenemos que aprender a perdonar para ser llamados hijos de Dios. Pero ¿qué es el perdón? Si el perdón no es un sentimiento, si el perdón no es inmediato, si el perdón no es permitir, si el perdón no siempre es ser el mejor amigo de la persona que te lastimó, pero si hubo una amistad o hay una relación importante de por medio, si hay que buscar restaurar la relación. ¿Qué es el perdón? Bueno, busqué en el diccionario y me encantó esta definición. Escúchela y léala en la pantalla. El perdón es la acción por la que una persona que siente, ¿por qué?
Porque a veces nadie te ofendió, pero tú te sientes ofendido, ¿o no? Ha habido gente que se ha ofendido contigo y tú dices, pues, ¿de dónde salió esta ofensa que yo ni siquiera hice nada malo, verdad? Dice, entonces el perdón es la acción por la que una persona que se siente haber sufrido una ofensa, decide, toma la decisión mental, sea a petición del ofensor. O sea, si el ofensor te dice, oye, la regué, perdóname, ¿me podrías perdonar? ¿Sabes que estuvo mal lo que hice? Pero dice, sea a petición del ofensor o voluntariamente, aunque no te pidan perdón. Eso es el más difícil, ¿verdad? Porque dicen, no, hombre, es bien terco y me lastimó y me transó y ni me ha pedido perdón. ¿Cómo lo voy a perdonar? Que lo perdone su madre, dicen, ¿verdad? Dice que al cabo le dio a luz ella. Dice, a no sentir odio, se decide no sentir odio o resentimiento hacia el ofensor. Eso es el perdón. El que perdona decide apagar su ira contra el ofensor, renunciando a la venganza. Ok. Hay dos posibles situaciones. Cuando hubo arrepentimiento y te han pedido perdón, ahí hay dos cosas. Bueno, si fue sincera la persona, porque hay otra gente que dice, oye, ¿sabes qué? Perdóname, la regué, o en el matrimonio. Si fue sincera la persona y han habido cambios, entonces, ¿qué debes hacer? Restaura la relación. Pero hay gente bien orgullosa que dice, no, me lastimaron, olvídalo. No, esta persona no tiene cabida en mi vida nunca más. Y si no hay cambio, y te dicen, ha habido gente que te dice, oye, perdóname. Ay, pues si te sentiste lastimado, hay perdón. ¿Ah? Esa es la que más coraje le da a la gente. Dice, no se arrepintió, nada más está burlándose en ese perdón, culpándome, ¿no? Pero si no ha habido cambio, entonces perdona, pero protégete. Ok, ¿sabes qué? Te perdono, dejo ir en mi corazón la ira, el odio contra ti, pero la confianza se ha dañado mucho. Porque van 3 veces que hablo contigo, las 3 veces me dijiste que ibas a hacer esto y me quedaste mal. Van 3 días que me citas aquí a las 7 de la tarde, llegas a las 8:30 y te espero por 1 hora y media. La última vez me dijiste que estaba súper arrepentido, que no iba a volver a pasar. ¿Sabes qué? En mi corazón te perdono. Yo delante de Dios dejo ir el odio, la amargura en mi corazón contra ti. Pero ¿sabes qué? Ya no nos vamos a ver a las 7. ¿Sí? ¿Entienden eso? Ahora, o maridos golpeadores, ¿no? Vete a una terapia de manejar tu enojo, corrígete. Y cuando no te han pedido perdón, entonces lo que hay que hacer es que aún así puedes decidir perdonar y soltar el odio en tu corazón, la amargura que sientes contra la otra persona. Porque aunque no te han pedido perdón, tú vas cargando el dolor del daño que te hicieron. Y ese daño la otra persona ni enterada está. La otra persona ya se le olvidó que te lastimó hace años. Pero tú ahí lo traes cargando. Y Dios quiere que descanses en Él y que se lo entregues a Él y que tengas paz en tu corazón. Ahora, según la relación y el grado de la ofensa, puedes continuar o distanciarte, pero habiendo perdonado. Por ejemplo, mi papá nunca me pidió perdón. Mi papá me golpeaba, por ejemplo. Muchas gracias, hermano. Mi papá dejó heridas en mi corazón, pero siempre es mi papá. Vamos a las cenas de Navidad y ahí veo al viejo, ¿no? Ya viejito. ¿Qué hago? Voy a cargar el odio en mi corazón, nunca me ha pedido perdón. No, se lo entrego a Dios y digo, Señor, en el nombre de Jesús decido perdonar a mi papá, soltar la amargura de mi corazón y verlo como una persona necesitada de ti, que está pobre en su espíritu y que necesita de ti, y en mi corazón lo perdono. Y vas a la cena familiar y, hola papá, ¿cómo estás? A lo mejor no vas a ser el mejor amigo de tu padre, pero en tu corazón aprendes a soltar el odio. Y hay casos donde Dios voltea y hasta empieza a poner amor en la persona, por la persona que te lastimó hace mucho tiempo. ¿Qué es el perdón? Bueno, el perdón es una decisión y es una actitud. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo sabía que había pleitos en la iglesia. Había en el capítulo 4 una hermana que se llamaba Evodia y otra que se llamaba Síntique. Ahí sí, por si tienen una bebita, pueden buscar nombres, Evodia y Síntique. Entonces, les dice, nada hagan por contender o por ser peleoneros, ni tampoco nada hagan por gloria o por orgullo personal, sino que con humildad. ¿Cuál es uno de los grandes obstáculos a pedirle perdón a una persona? El orgullo. ¿Cuál es uno de los grandes obstáculos a poder perdonar a alguien que te lastimó? El orgullo. Entonces dice que con humildad
haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo escribe cómo Jesús, siendo Dios, dejó su gloria por amor a ti, para dar su vida en la cruz por amor a nosotros. Entonces, en Romanos 5:8 dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que habiéndole tú fallado al Señor, aunque siendo desgraciados a veces nosotros, malagradecidos, que Dios ha hecho tanto por nosotros y nos olvidamos de Dios y solo nos acordamos de Dios cuando estamos en los problemas, y cuando nos va bien todo nos olvidamos de Dios y nos vamos al pecado. La Biblia dice que a pesar de todo Cristo murió por nosotros y dio su sangre en la cruz por nosotros. ¡Qué amor tan grande! Dice la Biblia que siendo enemigos Dios nos reconcilió con Él. Entonces ese tipo de actitud y carácter es el que Dios pide de nosotros. Entonces el perdón es una decisión, no es un sentimiento. No es que, no es que Cristo dijo, ay, cuánto los amo porque son tan lindos conmigo. No, Dios dijo, decido amarlos, son mi creación, necesitan de mí y los amo y los perdono. La actitud se refiere a una disposición a actuar. Y quiero que medites en esa palabra, porque el principio de aprender a perdonar para ser libres es tener una disposición en tu corazón, una actitud, una disposición a la acción. Entonces quizá ahorita tú te encuentras en una etapa donde dices, pastor, a mí la verdad me gustaría aprender a perdonar, porque he llevado la falta de perdón en mi corazón y el odio a esas personas que me han lastimado en mi vida, pero no sé dónde empezar. Bueno, empiezas con una actitud, con una disposición a actuar, con un deseo de querer cambiar y traerlo a los pies de Dios. Decía Martin Luther King Jr., un hombre que fue perseguido, que fue insultado y que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos en este país, que el perdón no es una acción ocasional, sino una constante actitud. ¿Por qué? Porque es algo que tienes que decidir cada momento. Imagínate los afroamericanos que eran vistos hacia abajo y maltratados, y que él les decía, usen la protesta pacífica, no usen la agresión, no usen la violencia, expliquen nuestros derechos sin agresividad, aprendan a perdonar. Veo y sueño un día en donde los niños negros y blancos estarán tomados de la mano jugando y seremos un solo pueblo, en donde se valorará a la gente no por el color de su piel, sino por la integridad de su corazón. Tremendo, era un pastor bautista, Martin Luther King Jr. Y él decía, el perdón no es una acción ocasional, sino una constante actitud. Y eso es en nuestras vidas. El día que tú decidas perdonar, vas a ver la cara del que te lastimó, pero con la ayuda de Dios, Dios te va a empezar a poner en tu corazón, a dejar ir el odio, y tú vas a decidir, no, yo decido en mi corazón perdonar. El perdón es dejar ir la ofensa. El Salmo 103:12 dice, cuando está lejos el oriente del occidente, como está lejos Estados Unidos de China, dice la Biblia que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeldías o nuestros pecados contra Él. ¿Qué significa? Que Dios tenía presente la lista de todo lo que tú has hecho mal, de tu corazón, de tu envidia, de tu orgullo, de tu egoísmo, de tu falta de amor, de tu falta de compromiso con Dios. Y cuando tú viniste al Señor y le dices, Señor, te necesito, perdóname, Dios dice, alejó delante de Él la lista de tus pecados. Eso es perdonar, dejar ir la ofensa. Que tú tienes la lista de todo lo que tu esposa, tu esposo hizo mal. Y claro, hablamos de protegerte. Si es un golpeador, muévete, ¿verdad? Si te está destruyendo psicológicamente y físicamente, protégete, busca ayuda. Pero en tu corazón no seas cautivo o cautiva del odio y de la amargura en tu corazón. Entonces, como en el día de la expiación que se celebró esta semana, se soltaba un cabrito y se traía este cabrito macho y se confesaban los pecados delante de Dios y decíamos, Señor, hemos pecado contra ti, siendo específicos en qué habían pecado como pueblo. Y se dejaba ir este cabrito al desierto y se perdía. Y era una forma de decir que cuando nosotros confesamos nuestros pecados de todo corazón delante de Dios, Dios se lleva nuestros pecados lejos y no va a estar trayendo de vuelta nuestros pecados una y otra vez en nuestra cara, en nuestra contra. Si tú has pecado, si tú has fallado delante de Dios en esta tarde y estás con nosotros, quiero que sepas que en Dios hay redención, que en Dios hay rescate, que en Dios hay liberación, que tú puedes traer tus cargas a Jesús y Él puede tomar
tu infelicidad, tu falta de amor, tu odio, y Él lo puede tomar y hacerte libre, porque eso es lo que promete la palabra de Dios. Es como agarrar las ofensas y borrarlas. Hay un dicho en México que dice que si la vida te da limones, haz limonada. Los limones son agrios, no es un sabor tan rico, pero cuando tú a los limones le agregas azúcar, sale un agua de limón muy sabrosa, que es la limonada. Entonces, a veces en nuestra vida las cosas por las que más hemos crecido delante de Dios son las heridas en nuestro corazón que Dios ha podido sanar. Cuando tú estás herido, cuando estás lastimado, cuando te das cuenta que no puedes por ti solo, que tú no eres Juan Camaney, te das cuenta que necesitas de Dios y le rindes tu corazón y lo buscas. ¿Cuándo ha sido en tu vida las situaciones que más has crecido, que más has reaccionado, que más has estado de estar centrado solo en ti y has pensado en los demás? Creo que es cuando nos da un garrotazo la vida, ¿no? Cuando nos pasamos por alguna situación, reflexionamos y cambiamos y buscamos a Dios. Entonces, dejar ir la ofensa significa dejar ir el odio y la amargura de tu corazón. Y es difícil, no es fácil. Tenemos que aprender a perdonar, porque perdonar, ¿qué es el perdón? Perdonar es no estar castigando o trayendo el tema una y otra vez. La Biblia dice: Jesús, yo les perdonaré sus pecados, sus maldades, y no me acordaré más de sus pecados. ¿Sabe Dios lo que hicimos mal? ¿Usted cree que a Dios se le olvida? No, pero Dios decide no estar trayendo nuestro pasado a nosotros una y otra vez. Cuando alguien te trae tu pasado, es Satanás para hacerte sentir que no vales y que no puedes y que no vas a salir adelante. Cuando Dios te trae tu pasado, te lo trae con un sentimiento de decir: ¿de dónde Dios me libró y me sacó? Bendito sea tu nombre, Señor. Y yo quiero que otra gente sepa: lo que tú hiciste conmigo, lo puedes hacer con ellos. Pero cuando Satanás trae tu pasado de recuerdo, es para decirte: tú no vales nada, eres una basura y nunca vas a hacer nada con tu vida. Son las dos diferencias. Satanás trae nuestro pasado para paralizarnos, Dios lo trae para sacarnos adelante. Entonces, quiero avanzar recordando que la confianza toma tiempo. Sí, es verdad que hay matrimonios que se ofenden o que pasan por una infidelidad, y eso es bien difícil sanarlo, porque si el marido ya fue infiel, al rato, ¿y dónde andas? No estoy en mi trabajo, estoy trabajando tarde, estamos haciendo una casa acá. Oye, pero ¿estás seguro que está en tu trabajo? Ya, confía. Dale tiempo a la mujer, toma tiempo ganar la confianza que se perdió. Pero por el otro lado, si tú como mujer no le das un break, si están yendo a consejería y estás todo el tiempo, pero tú fuiste infiel, pero sí andabas con la otra, y una y otra vez, y todos los días, ese matrimonio nunca va a ser sanado. ¿Por qué? Porque en tu corazón no has aprendido a traer el pasado a los pies de Dios, y por lo mismo no has experimentado su sanidad y vienes cargando con el odio y la amargura en tu corazón. Hay un proceso. Todos perdemos gente que amamos, y vamos a perder familiares, y eso es algo terrible. Vamos a perder padres, hermanos que van a morir, amigos. Y cuando alguien que amas muere, es algo muy doloroso que toma tiempo sanar y recuperarte. Y es normal cuando una persona pierde a alguien que ama, que no quiera salir, que se encierre 2, 3 días, una semana, que esté por 2 meses triste. Pero Dios nos va levantando, nos va ayudando. Entendemos que la muerte es el fin de todos nosotros, que por eso hay que estar en Cristo, que por eso hay que ganar gente para Jesús y hablarle de lo que Dios puede hacer, que hay una eternidad que es Dios, y no es el dinero lo que va a importar, sino Dios. Y cuando empezamos a salir adelante, Dios nos levanta. Pero si nos quedáramos en ese proceso de luto por 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, imagínate, siempre que te acuerdes te va a dar tristeza, pero es una herida que Dios ha sanado. Y lo mismo debe ser con el aprender a perdonar en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es tan difícil perdonar? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, quisiera que veamos esto. Hay una parábola no es una parabólica, no es una antena para ver televisión. Una parábola es una historia que Jesús contó. Jesús contó la historia de un rey que había una persona que le debía mucho dinero. Entonces, el rey tenía el poder legal de echarlo a la prisión y de ponerlo como esclavo y vender a su esposa y a sus hijos como esclavos. Y este hombre le rogó: por favor, rey, le suplico, tenga misericordia de mí, no me eche a la cárcel, no venda a mi esposa y a mis hijos, por favor, se lo suplico.
Y el rey dijo, está bien pues, dice la Biblia, fue movido a misericordia y dijo, ¿saben qué? Déjenlo libre. Y esta persona que fue libre, la Biblia dice que debía 10,000 talentos. Un talento era una medida, un peso, aproximadamente 38 kilos de oro. Imagínate, debía millones de dólares, como 12 millones de dólares debía, o más, ahorita con el oro más, a lo mejor hasta 30. Y ese hombre salió y encontró en la calle a alguien que le debía 100 denarios. Un denario era el salario mínimo de un día. Quizá le debía, no sé, $1,000. No le debía 12 millones, le debía $1,000. Y le dijo, hey, mi dinero, ¿qué pasó? Ay, permíteme tantito, yo te lo voy a pagar, te lo prometo. No, que nada que me lo vas a pagar. Ahorita mismo me lo pagas y si no, vamos a la cárcel y, hey, policía, venga para acá. Lo echaron a la cárcel y lo trató con crueldad. Y llegó a oídos del rey lo que este sinvergüenza había hecho y lo mandó a llamar. Le dijo, eres un desgraciado. Yo te perdoné 30 millones de dólares cuando te podía haber vendido a ti y a tu familia como esclavo. Y tú no quieres perdonar $1,000 y te portaste mal con esta persona. ¿Saben qué? Échenlo a la cárcel. Y termina Jesús diciendo que así hará nuestro Padre Celestial con nosotros si nosotros no perdonamos a nuestros deudores. Qué historia tan poderosa, ¿no? Porque lo que Dios dice es que Dios te ha perdonado a ti tanto de lo que has hecho. Y la mayoría de nosotros estamos solo conscientes de las ofensas que otros nos han hecho y se nos olvida todo lo que nosotros hicimos. Y la Biblia dice que Dios, habiéndonos perdonado, Él espera que tú y yo aprendamos a perdonar también a los que nos han ofendido. Y por eso el Padre nuestro dice, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos han lastimado. Entonces, pídele otra cosa. Recuerda que Dios te perdonó y te pide que hagas lo mismo, pero también ve la ofensa desde la perspectiva de la eternidad. Jesús en la cruz perdonó a los que lo estaban matando, ¿sí o no? Dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban, antes de morir siendo apedreado en Hechos 7, dice, Señor Jesús, no le tomes en cuenta su pecado. ¡Wow! ¿Quién de nosotros, si nos estuvieran matando, el último grito que diríamos? Muchos lo que gritarían es desgraciado, ¿verdad? Y nos matarían. Pero Esteban, el último grito que gritó es, Señor Jesús, no le tomes en cuenta este pecado, no saben lo que están haciendo, no te conocen. ¡Qué tremendo! ¡Qué hombre de Dios!, ¿verdad? Entonces, es importante ver la ofensa desde la perspectiva espiritual de Dios y de la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, se nos olvida que la vida tiene eternidad. ¿Qué significa la eternidad? Que no tiene fin, que es para siempre. Dice la Biblia que esta vida es cuando muchos 70 años, en los más fuertes 80, pero todos somos, dice la Biblia, que la vida es como la flor del campo, que pasas y ves la florecita, pero pasado mañana pasas y la ves marchita y muerta. Dice la Biblia que así es la vida del ser humano. No somos nada en esta vida, ¿sí? Entonces, me acordé de aquel hombre que estaba llorando en un funeral y decía, no somos nada, y lloraba a llanto abierto ante un casquete de un funeral y decía, no somos nada, la brevedad de la vida, ¿no? Y llega otro y dice, mi más sentido pésame, ¿qué era de usted? ¿Era su primo, su papá, su hermano? Pues que no estoy viendo que no somos nada, le dice. No. Pero la realidad es que no somos nada, es que se nos va la vida en un segundo, ¿a poco no? Se nos va la vida breve. Entonces, en Hebreos 11:13 habla de los grandes gigantes de la fe como Abraham y dice que tenían fe y vieron de lejos las promesas de Dios, reconociéndose a sí mismo como extranjeros de paso, solamente de paso, por este mundo, sabiendo que este mundo no era el destino permanente. ¿Tú crees que cambian las cosas si alguien te dañó, te lastimó? El saber que esta vida no es todo lo que hay. El saber que Jesús dijo que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones y que Él va a preparar lugar para nosotros. Y sabiendo que Jesús dijo de que dice, no teman a los que matan el cuerpo, sino teman al que puede tomar su alma y ponerla en el infierno. Entonces, cuando ves la vida a los ojos de la eternidad, las cosas que nos han lastimado se disminuyen. Porque sabemos que un día vamos a estar con el Señor y no va a haber más llanto, ni tristeza, ni dolor. Y va a ser para siempre, para toda la eternidad.
Y no deberíamos estar ahí. Es solo su gracia que dio su muerte, su vida en la cruz por nosotros. Por eso Jesús dice, amen a sus enemigos, que es algo tan difícil de hacer. Quisiera saltar a la tercera razón por la cual ¿cómo podemos perdonar? Pidiéndole ayuda a Dios, porque no es fácil perdonar. Cuando te cueste trabajo perdonar a alguien, pídele ayuda a Dios. En Santiago 1:5 dice, si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídale a Dios. Y habla de enfrentar las pruebas y situaciones de dolor en la vida. Ese es el contexto de Santiago. Entonces, si tú te encuentras enfrentando una situación así difícil, lo que tienes que hacer es decirle, Señor, yo no puedo perdonar. Tengo mucho odio en mi corazón, mucho resentimiento, mucha amargura contra mi expareja, contra mi papá, contra mi mamá que me abandonó. Señor, yo no puedo. Ayúdame, por favor, porque yo quiero ser obediente y yo quiero ser libre en Jesucristo. Señor, yo quiero vivir la vida plena que tú me ofreces. No quiero estar esclavizado al rencor toda mi vida, Señor. Te lo entrego en tus manos, ayúdame. Y en Mateo 26:41 dice, manténganse alerta y oren, porque nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Por eso es importante aprender a orar. El miércoles les platicaba un grupo de hermanos que hubo una ocasión que mi papá, antes de que yo naciera, se apartó de Dios y trataba muy mal a mi mamá, de tal manera que mi mamá dijo, yo no puedo amar a este hombre, cómo me está tratando, no merece que lo ame. Pero mi mamá platica en su testimonio de que ella empezó a orar por mi papá todos los días, y dice de que Dios empezó a poner en su corazón amor, que no era un amor natural, sino era el amor de Dios. Yo quiero que sepas que quizá con tu papá, con tu mamá, con alguien que te ha lastimado, si tú empiezas a orar por ellos, la oración puede cambiar la actitud de tu corazón, y por lo menos vas a empezar a sentir que ya le entregaste a Dios esa ira, ese coraje, esa amargura. Quiero decirte, por último, que es importante decidir perdonar y comenzar el proceso. ¿Cómo comienzas a perdonar? Pídele ayuda a Dios y decide perdonar, aunque al principio se sienta que no es natural. ¿Verdad que se siente natural perdonar? No, es algo difícil, va contrario a nuestros sentimientos, a nuestra carne, ¿verdad? Que por nosotros le damos un guamazo, por nosotros que lo aplasten y por nosotros, pero cuando nos revestimos de Dios y empezamos a ver las cosas con los lentes de Dios, a la luz de la eternidad, a la luz del amor de Dios, a la luz de que tú también necesitas ser perdonado y que te perdonen, entonces aunque al principio se sienta que no es natural y que es incómodo, ¿sabes qué pasa? Empezamos a enderezarnos. Mira, hay gente que dice, no, yo no leo la Biblia porque me da flojera. ¿Quieres que se te quite la flojera? Empieza a leer. ¿Quieres que te dé un ejemplo práctico? ¿Alguno de ustedes ha usado frenos? No me refiero como caballos, sino frenos de que vas a la ortodoncia, ¿sí? Y que Invisalign o brackets, ¿sí? Llegas con todos los dientes chuecos y te pone el doctor un cuadrito en cada diente. Y luego te mete un cable y le aprieta el cable para que se enderecen más los dientes. Y ya estás, ¡ay, no puedo comer! Y están los taquitos y ¡ay, me duelen! Levante la mano los que hemos usado brackets. Sí, muy poquitos. Bueno, vamos a mandarlos a todos. No es cierto. Para que se les enderecen los dientes, ¿no? Entonces, la ortodoncia te forza y duele los dientes, pero el dolor pasa y se corrige lo chueco. ¿Sabías eso? Y ese principio aplica en todo. Dice la Biblia, ninguna disciplina al presente parece ser motivo de alegría, sino de tristeza. Pero después esa disciplina en ti y en mí da un fruto de paz y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces yo quiero animarte en esta tarde que cuando salgas de aquí, salgas con una disposición en tu corazón de decir, Señor, lo voy a intentar. Señor, voy a pedir ayuda para perdonar a la persona que no merece el perdón por amor a ti, Señor. Y aunque al principio se sienta raro, yo quiero ser enderezado por tu palabra y quiero que me ayudes, Señor. Siempre lo vas a recordar con tristeza, pero la diferencia cuando perdonas es que dejas de recordarlo con odio y dejas de recordarlo con amargura. ¿Cuántos de ustedes quisieran eso en su corazón? Y dejar ir libre a una persona. Quiero terminar con esto. ¿Cuántos de ustedes reconocen esa cara? Nelson Mandela, ¿sí? Nelson Mandela estuvo 27 años prisionero luchando por los derechos de los africanos en Sudáfrica. Y dijo él, el perdón libera el alma y remueve el temor
Es por eso que es un arma tan poderosa. Llegó a ser presidente de Sudáfrica, murió el año pasado. Y a la hora de su inauguración como presidente, la persona que tenía al lado era su carcelero. Porque siempre que un grupo ha estado dominando en el poder y han aplastado a otros, cuando ese grupo aplastado llega al poder, ¿qué cree que hacen? Ahora tenemos el poder, ahora van a ver lo que ustedes nos hicieron. Ejercitan venganza, odio, matan, castigando a la gente que les hizo daño. Pero este hombre exhibió de veras el perdón de Dios en su vida y él quería que la nación fuera sana. Y mira lo que dice: mientras salía de mi prisión y caminaba hacia mi libertad. ¿Te imaginas 27 años en un cuartito injustamente cuando no has hecho nada mal a nadie, solo por hablar del respeto a los demás y la libertad? ¿Sentirías odio en tu corazón que te robaron 27 años de tu vida ahí? Dice que mientras salía de mi prisión y caminaba hacia mi libertad, reflexioné que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, continuaría siendo un prisionero. Dicen que perdonar es dejar a un prisionero de ser libre y reconocer que tú eres el prisionero. Y este es el mensaje de este día que Dios tiene para ti. Que si eres un prisionero lo entregues a Dios. Dices: pero hermano, es imposible, usted no sabe lo que yo he pasado. Déjame te cuento la historia de una anciana de Dios, una mujer de Dios en Sudáfrica. Llegó un policía de Sudáfrica, injustamente agarró a su esposo, lo mataron a golpes y para deshacerse de la evidencia lo quemaron y se acabaron las cenizas de su esposo. Luego llegó ese mismo policía al año siguiente y agarraron a su hijo, lo amarraron a un poste, le echaron gasolina y le prendieron fuego y lo mataron vivo, quemado, al hijo. ¿Qué tipo de sentimiento tendrías tú contra una policía que le hizo eso a tu familia? ¿Qué tipo de sentimiento tendrías? Un odio terrible. ¿Merece ese hombre ir a la cárcel? Claro que sí. Y por eso la Biblia dice que demos lugar a la ira de Dios. Mira lo que dijo esta anciana. Esta anciana en la corte, Nelson Mandela dijo algo interesante. Dijo: nuestro país necesita sanidad más que justicia. Y cuando los policías confesaban sus crímenes, los dejaban libres. Una injusticia. Y cuando ella estaba en esa corte que ese policía confesó, ella pidió hablar a la ancianita cristiana y dijo: este policía mató a mi familia, pero a través de Jesucristo puedo dar amor. Me dejó sin familia, pero si él está dispuesto a visitarme, yo pudiera ser como una madre para él. Me gustaría que él supiera que Dios puede perdonarlo y que yo lo he perdonado. Quisiera darle un abrazo para que él sepa que mi perdón es real. Se paró de su lugar y cuando iba hacia este hombre que mató y quemó a su esposo y a su hijo, en la corte algunos que eran cristianos empezaron espontáneamente a cantar el himno de Sublime Gracia. Sublime gracia que a mí pecador me salvó. Y cuando esta mujer caminaba a darle el abrazo, este policía se desmayó al piso de la emoción. No pudo controlar el sentirse que lo estaban perdonando después de lo que hizo. ¿Sabes quién hace posible eso? Dios. Solamente Dios. Lo que esa mujer hizo no es humano. Entonces yo dudo que tú has sido tan lastimado como esa mujer fue lastimada. Y yo lo que quiero invitarte en esta tarde es que sea lo que sea que te han lastimado, que le pidas ayuda a Dios y le digas: Señor, necesito de tu gracia. Escucha, ¿por qué debo perdonar? Para tener sanidad interior, para que Satanás no gane ventaja en mi vida, ni me tenga atado al pasado, para restaurar alguna relación importante en mi vida, que quizá no le he hablado a mi mamá, o quizá a un hermano de la iglesia. ¿Qué es el perdón? El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión y una actitud. El perdón es dejar de mi corazón ir la ofensa. Perdonar es dejar ir la amargura y el odio. Es no estar castigando o trayendo el tema otra vez sin una causa válida. Y finalmente, ¿cómo puedo yo aprender a perdonar en mi vida cuando es tan difícil hacerlo? Bueno, recuerda que Dios te perdonó a ti y te pide que hagas lo mismo con otros.
Ve la ofensa desde la perspectiva de la eternidad, que un día vas a estar con Cristo, no va a haber más llanto, tristeza ni dolor. Él que hizo maldad y que se portó mal, Dios es el juez y le va a castigar. Ve la ofensa desde la perspectiva de Dios. Finalmente pídele ayuda a Dios y decide comenzar, aunque no se sienta natural, y solamente hazlo.